La Biblia nos habla de pecado y de pecados. El pecado en singular entró en Adán, entró en el hombre en forma de mal, en forma de Satanás. O mejor, Satanás entró en el hombre en forma de pecado y le dio y lo constituyó con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída. Pero Dios tenía el remedio para el pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista está bautizando a la gente allí en el río Jordán, ve venir al Señor, viene caminando hacia él. ¿Y qué dice Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso! El remedio para el pecado es la muerte de Cristo. Y es quitado. El pecado no es perdonado, es quitado. Entonces, ya el pecado no nos asedia, ya el pecado no nos aflige, porque fue quitado por medio de la muerte de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos míos, queridos santos, cuando nosotros vamos a la reunión de la iglesia, no importa la semana que tuvimos de ajetreo, de cansancio, de vida angustiosa, de pecados, cuando vamos a las reuniones, como andamos en luz, y allí está la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Cuando empezamos a compartir en las reuniones, cuando empezamos a cantar himnos de adoración al Padre, de adoración al Señor, cuando hacemos memoria de Cristo en las reuniones, cuando comemos el pan, entonces, ¿qué hace la sangre del Señor? Dice que nos limpia de todo pecado. ¿Ya? ¿Qué es el pecado? Es el fruto que produce, los pecados, es el fruto que produce el pecado. Podríamos decir que el pecado es como un árbol y los pecados, los frutos. Es como un palito de limón. ¿Qué produce un palo de limón? Limones, ¿verdad? Entonces, el pecado es como un árbol y los pecados son los frutos. El pecado entró en el hombre y fue dañado, y el hombre se constituyó en una persona pecadora, o sea, frutos de maldad, de odio, de asesinatos, de tantas cosas que nos infunde el mal, que nos hace esclavos de ellos, vicios, todas estas cosas. Pero cuando estamos en comunión, la luz actúa. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso, que la sangre actúa, que la sangre nos limpia, que la sangre nos lleva a Dios. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, dice que nos hemos acercado. En el verso 24 dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla. Hermanos, esta sangre del Señor, esta sangre del Cristo que fue crucificado, del Dios hombre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre cuando la rociamos en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras familias, cuando la rociamos, hacemos el ademán de rociar la sangre en toda la casa, en el techo, por debajo de las camas, en la cocina, en los baños, en la gente, en el barrio donde vivimos, en las calles, rociamos la sangre, rociamos la sangre. Esta sangre habla. ¿Por qué? Porque esta sangre es para salvación, esta sangre es para perdón de pecados. Esta sangre rociada, que usted la cree, la habla y la rocía, esa sangre va a Dios y habla a nuestro favor. Entonces, la tarea es rociar la sangre. Cuando te levantas, rocíe la sangre en su casa.
En el día, mientras vas manejando, mientras estás en tus labores, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en donde quiera que estés, rocíe la sangre. Límpiese con ella, Señor. Rociamos la sangre en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, en mis hijos, en los vecinos. La sangre rociada habla para perdón de pecados, habla para santificación. Entonces nuestra tarea es rociar la sangre. ¡Qué maravilloso! Que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de nuestros pecados.